Normalmente, cuando somos fans de cierta serie o manga, siempre estamos con la expectativa de que el autor no nos falle, no se desvíe o se contradiga. Todo esto debido a los antecedentes de muchísimas obras dentro del mundo del anime que a lo largo de su publicación fueron decepcionando cada vez más a sus seguidores. Pero existen casos donde la obra iba en buen camino hasta que ocurrió lo impensable, tuvieron un mal final. No un mal comienzo, no un mal nudo, solo un mal final. Reconocer un mal final es algo bastante subjetivo, ya que para gustos colores. Un ejemplo de ello soy yo mismo, que detesta el final del anime de Hunter x Hunter, a pesar de que a muchos les gusta. Pero a mi parecer el encuentro de Gin y Gon es súper insatisfactorio, no cumplió ninguna de mis expectativas y ningún personaje secundario que quedara vivo tuvo algún cierre real. Pero bueno, es Hunter x Hunter y a las personas les encanta perdonar cosas que en otras series no lo harían jamás. Pero basta de hablar de malos finales, hablemos de los buenos. Pero para eso hay que saber qué es un buen final. Con todos los conceptos, teorías y usos nuevos de la narrativa que ha traído consigo el postmodernismo, es difícil como crítico o analista definir qué hace bueno a un final. Hay muchísimas variantes que pueden definir lo que siente cada uno con respecto a los momentos finales de nuestras series favoritas, sobre todo si eres fan del anime y el manga y conoces medianamente cómo se maneja la industria con los autores y los finales de sus obras. Pero esto no significa que cualquier cierre pueda ser algo bueno, simplemente ahora hay que ir más allá. Antes, en los 60s, cuando veías un western o un policial y querías hacerle una crítica, te fijabas en lo básico, en lo que tenían que tener sí o sí esa película para estar dentro del género y que también usaba dichos elementos. Hoy en día es difícil definir cada obra dentro de un solo género, incluso hay animes que desde su origen ya forman parte de 3 o más, siempre hablando de géneros cinematográficos como los ve Japón en el anime. Por eso, ahora hay que indagar en lo más profundo de cada serie para descubrir qué es lo que nos quiere contar y de ahí sacar diferentes lecturas según las cosas que logremos observar de dicha indagación. Obviamente me estoy refiriendo también a aquellas series que poseen una mayor complejidad que otras más simples, donde si la pareja termina junta es un buen final, menos tú. Entonces, yendo a generalizar, se podría decir que un buen final es uno donde los conflictos principales y secundarios con importancia que se presentaron a lo largo de la obra queden resueltos. Digo generalizando porque existen series que son la excepción a la regla por su forma de ser narradas, dejando finales abiertos o no culminando conflictos presentados. Pero estos no dejan de ser decisiones del autor, ergo, elementos que acompañan a la narrativa de una historia. Por lo tanto, pueden salir bien o pueden salir mal. Si hablamos de finales buenos que no cierren todos los conflictos presentados, se me ocurre uno, el final de Mushoku Tensei. Se vienen spoilers del final, pero no voy a decir qué es lo que sucede alrededor ni cómo se llega a eso. Esto porque me parece que el mejor final que he leído nunca desde que veo anime y manga tiene que ser leído en el caso de que pase en las novelas, o visto si deseas esperar el anime por cada uno de nosotros, ya que para mí es una experiencia única. Pero bueno, dando paso a lo que nos compete, Rudeus muere, ya mayor, dejando atrás una vida que durante su tiempo fue hermosa y que por causas naturales llega a su fin, dejando de lado cualquier preocupación, cualquier miedo y abrazando la felicidad que tuvo por haber vivido al máximo, cerrando por completo su arco de personaje. Esto sucede a la vez que se dejan muchas incógnitas sobre los personajes secundarios y sus conflictos, pero aún así es un final perfecto. ¿Por qué? Porque Rudeus es, además del protagonista, el narrador. Nosotros, todo lo que vemos, a excepción de los capítulos extra donde el punto de vista cambia a otros personajes, es a través de los ojos y pensamientos de Rudeus. Por ende, aunque quedan cosas sin resolver, no nos preocupan tanto como lector por la misma naturaleza de su mundo, que no está centrado en nosotros y por ende no sabemos siempre lo que está pasando. Pero esto es gracias a la forma en la que el autor de Mushoku Tensei enfoca la narración de su historia, dejando bien en claro que nuestro protagonista es el narrador y que nosotros lo estamos siguiendo. Todo desde un principio. Si él está cerca de un evento, nosotros lo sabremos. Si no, pues no. Esta forma de narrar la historia es lo que le permite a Mushoku salirse con la suya con un final de esa naturaleza, porque un buen final tiene que responder también a la narrativa planteada y no solo a los conflictos presentados, cosa que no sucede con el final de Hunter. Pero entendiendo más o menos lo que significa un buen final, ¿por qué hoy en día es tan importante que tu serie favorita tenga uno? No quiero hablar de su importancia para la historia, sino para algo externo a ella, y en este caso serían dos cosas: relevancia y pertenencia.
Un buen final, aceptado por los fans y la crítica, es algo que mantiene las series relevantes por muchos años. Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, Slam Dunk, Evangelion. Puedo asegurar que ninguno de ellos se recordaría con tanto cariño si no hubiesen tenido finales acorde a lo que vimos en sus historias. Véase el caso de Naruto con el final de Shippuden como ejemplo de este argumento. Y es que el final es el último recuerdo que nos deja nuestra serie favorita, es el end road, el no haber más allá, y es lo primero que se nos vendrá a la cabeza si decidimos revisitar dicha obra, porque es lo que encontraremos al terminarla. Por esa misma razón es fácil recomendar estas series a cualquiera con los ojos cerrados, porque no hay decepción final, no hay una tristeza interior del fan de que piense que se pudo haber hecho mucho mejor. Y esto nos deja con el segundo punto, la pertenencia. Un fan que ha seguido la serie desde su inicio o por un largo periodo de tiempo suele ser bastante fiel a las decisiones que tome el autor, a menos que se vaya muy a la mierda. Pero esto viene con un precio, una decepción mucho mayor si el final de la obra no cumple con las expectativas. Y por expectativas nunca me refiero al headcanon que suele formarse la gente en la cabeza sobre cómo tienen que suceder los eventos. Me refiero a los payoff o a las promesas que el autor realiza a lo largo de la historia. Para poner un ejemplo voy a usar un caso hipotético. Supongamos que mi protagonista quiere ser el rey mago y presento un mundo basado en la magia, con nobles, casas, castas, etc. Con movidas políticas complejas, entre muchas comillas. Mi protagonista no sabe nada del mundo, no lo estudia, no comprende, pero sí objeta mucho. Si mi protagonista, solo con hacerse fuerte y objetar muchísimo, al finalizar la obra termina siendo el rey mago, pues es una mierda, Naruto Time. Caso contrario sería si yo presentara un mundo donde el rey mago es un título otorgado al mago más fuerte y no tuviese nada que ver políticamente. Ahí sería coherente que el protagonista solo tuviese que hacerse más fuerte para lograrlo. Sería un payoff al lector que lo vio esforzarse hasta llegar ahí. Y es que el payoff no viene solo de la idea de ver cómo nuestro protagonista logra sus objetivos, lo mismo con los secundarios. Todo tiene que tener una coherencia dentro de la historia, que al finalizar sea seguida por el lector y que aunque no le parezca lo mejor, tenga sentido para él y pueda hacer las paces con el final de la serie. Esto genera un sentimiento de pertenencia bastante fuerte. Cuando una obra que ha sido nuestra favorita durante muchos años logra completarse de manera satisfactoria, genera orgullo e incluso un poco de superioridad sobre aquellos que no pudieron tener lo mismo. ¿Para qué nos vamos a mentir si siempre creemos que nuestros gustos son mejores y queremos justificarlos de alguna forma? Y es que para mí, estos dos puntos son los que hacen que una serie necesite tener un buen final fuera de lo que significa para la historia, sino por lo que significa para el fan.